tema del día de hoy es el propósito de Dios para los hijos. ¿Cuál es el propósito de los hijos? El propósito de los hijos. Y estaba Jesús y está en Lucas. En Lucas 11 nosotros podemos ver que Jesús dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide, le dará una piedra? O si pescado en lugar, o si pescado le dará una serpiente. Yo probablemente, si hubiera estado allí, yo hubiera dicho: Jesús, ¿sabes qué? Sí pasa eso. Yo trabajo con jóvenes por ya unos 5 o 6 años, y yo sí he visto cómo padres sí dan piedras a sus hijos y cómo también dan veneno a sus hijos. No sé, me hubiera gustado eso, que yo sí lo he visto. Y si somos honestos y reales, vivimos aquí en una sociedad machista, en una sociedad costera. Hay padres que de alguna manera sí lanzan piedras. Lanzan piedras. ¿De qué manera lanzan piedras? Lanzan piedras de manera como ofensa. Lanzan piedras como ofensas. Y les dan serpientes, sí, les dan veneno. Pero, ¿tú qué vas a hacer cuando recibes una piedra o si ya recibiste piedras? ¿Las vas a volver a aventar a tus hijos o a la siguiente generación? ¿O vas a agarrar las piedras y vas a construir un altar? ¿Qué vas a hacer con el veneno? Veneno probablemente en formas de mentiras, probablemente con malos ejemplos. Y ese no es el punto de hoy, pero quiero tocar de fondo lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer con ese veneno que tomaste, que agarraste? Puedes inyectar veneno a la siguiente generación, ponerlo en las manos de Dios y transformarlo en medicina para la demás generación. Tú decides qué vas a hacer el día de hoy con las piedras y con el veneno. Y tenemos que entender algo. Las piedras que no se transforman, el veneno que no se transforma, que no lo llevas a Cristo, se transfiere. Y vemos cómo generación de generación a generación van pasando estos procesos. Y hasta que no venga Cristo a nuestra vida, probablemente no se van a poder romper esas cadenas. Hoy tenemos la oportunidad de ver cómo poder transformar nuestro dolor en gracia. ¿Por qué no oramos antes de iniciar? Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder venir aquí a tu casa, para poder venir con nuestros hermanos y alabarte y glorificarte y ofrendarte, Señor, pero también para escuchar tu palabra, para escuchar qué es lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Señor, toca nuestros corazones, toca nuestra mente, toca nuestra vida, Señor. Que no sea Fernando quien esté hablando, Señor, sino que seas tú. Señor, pon semillas en corazones y riega semillas que ya estén en los corazones. Señor, no somos nada sin ti. Somos nada sin ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hay 3 historias a lo largo de la Biblia que nos pueden dar una enseñanza de cómo es esto de honra a los padres, de los cuales podemos anotar en nuestras hojas de trabajo que ustedes tienen. Hay 3 maneras, hay 3 pasajes que vamos a estar tocando el día de hoy para poder desarrollar esta verdad. Y la primera se encuentra en Génesis 9. Vamos a leer Génesis 9 del 18 al 26. En Génesis 9 está prácticamente, vamos a leer lo que pasó después del diluvio, después de cuando construye Noé el arca y pasa todo esto. Y aquí es donde aterrizamos en Génesis 9, 18. Dice que los 3 hijos de Noé que salieron con él de la casa flotante fueron Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Quiero que te puedas quedar con esa palabra, Canaán. Noé era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Un día bebió vino, se emborrachó
y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Cuando Cam vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus 2 hermanos. Recordemos que Cam es el pasado de los cananitas. Van 2 versículos que nos hablan de Cam y cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas llevando la manta y la dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, supo lo que su hijo Cam había hecho. Y dijo: malditos sean los cananitas, tus descendientes serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Y dijo también: bendito sea el Dios de Sem. Quiero ponerte un contexto de lo que está pasando. Como 2, 3, 4 versículos antes de esto es el gran diluvio. El diluvio es más allá de lo que a veces vemos de chicos en las escuelas bíblicas. El diluvio fue prácticamente la aniquilación parcial de lo que existía en la humanidad. ¿Por qué se dio? Dice la palabra de Dios que había muchísima maldad ya en la tierra, que ya estaba todo muy, muy, muy mal en la tierra. Entonces Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca. Y durante más o menos son como 100 años los que Noé está construyendo arca, y aparte está diciéndole a la comunidad que se arrepienta. Les está diciendo a los que vivían ahí en la localidad que se arrepintieran, que volvieran a Dios. No le creyeron porque nunca había pasado el diluvio, nunca había llovido en la tierra. Entonces empieza a caer el diluvio. Dice la palabra de Dios que la mano de Dios cerró el arca, cerró la puerta del arca. Entonces creo que comienza a llover. Poco a poco se comienza a inundar la tierra. Probablemente empieza a subir, y las personas que vivían allí se dieron cuenta que sí era real, que sí era cierto. Probablemente familiares del mismo Noé fueron y tocaron a la arca mientras estaban hundiendo. Noé, ábrenos, nos estamos ahogando. Probablemente familiares que ya tenían mucho tiempo viviendo con Noé fueron al arca y estuvieron tocando: Noé, nos estamos ahogando, ábrenos. Pero Dios había dicho algo, que no se iba a salvar ya nadie. Yo no me imagino cómo estaría el corazón de Noé. No me imagino cómo estaría la mente de Noé escuchar todas esas voces y él adentro del arca escuchando cómo amigos estaban muriendo, cómo familiares estaban muriendo. Probablemente esas voces se quedaron tan profundas y tan arraigadas en la mente y en el corazón de Noé. Y recordemos que Noé sí fue un héroe de la fe, que lo vemos en Hebreos 11, pero también era humano. Y vemos versículos después que él planta un viñedo, y lo primero que hace es beber. Lo primero que hace es tomar vino. Probablemente se quería olvidar de todo lo que estaba pasando. Probablemente eran muchísimas las voces que estaban dentro de su corazón. Y lo que hizo Cam fue que cuando entró a ver lo que había hecho el hombre de Dios, cuando vio que estaba desnudo, salió de la tienda y fue y se lo contó a sus hermanos. Y si somos reales, sus hermanos eran como los únicos en la tierra en ese momento. Entonces se lo contó a la humanidad. Lo que hizo Cam, en vez de ayudar a su padre en su peor momento, en vez de ayudar a su padre en su peor situación, lo que él hizo fue salir y ventilarlo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, cuando vemos la realidad de nuestros padres, cuando vemos los problemas de nuestros padres, cuando vemos lo que hacen nuestros padres, no es que sean ellos malos. Probablemente también tienen voces en su corazón y voces que quedaron grabadas en su mente. Probablemente tú dices: es que mi papá no me ha dicho que me quiere. Probablemente tú no sabes que a él tampoco le dijeron que lo querían. Probablemente tu papá no sabe cómo demostrarte el amor hacia ti, porque probablemente él no tuvo un ejemplo que le pudiera decir cómo se ama a los hijos. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es que vamos y nos quejamos y estamos hablando en vez de venir
y sentarnos con él y, oye papá, ¿cómo estás? Probablemente Noé quería desahogarse. Y no estoy, repito, no estoy justificando a Noé. Solo estoy diciendo de la realidad que estaba pasando. Sin embargo, lo que hace Sem y Jafet es que ellos tomaron la iniciativa. Ellos fueron hacia donde estaba. No fue Noé quien vino a ellos a decir, hoy estoy así. Fue Sem y Jafet quienes entraron a la casa de campaña. Caminaron de espaldas y pusieron una manta para cubrirlo. Ayudaron a sus papás. Mi pregunta al día de hoy es: ¿cómo estamos nosotros actuando? Cuando vemos una debilidad, cuando vemos un efecto, cuando vemos algo que hicieron mal, los estamos atacando, los estamos juzgando y los estamos acusando. O estamos yendo con ellos a ponerles un manto de honra. Estamos yendo con ellos a ponerles un manto. Estamos socorriéndolos. De vez en cuando creo que nos debemos poner en los pies de nuestros papás para ver cómo están actuando ellos o por qué están actuando ellos. Y yo aquí veo algo en la palabra de Dios, y es un principio, y lo vamos a ver libros después, libros de la Biblia después. Es que un hijo que no es capaz de ayudar a sus padres en sus peores momentos es un hijo que no será bendecido. Un hijo que no es capaz de ayudar a sus padres en sus peores momentos es un hijo que no será bendecido. Cam fue maldecido por su papá. Historia después, el pueblo de Dios entra a la tierra prometida y destruye y deshace. Por eso es que puedo hablarte así. Porque eso fue lo que pasó con Canaán, en tierra de Canaán. Fueron. Y hay algo que tenemos que entender también, es que el error de nuestros padres no es una excusa para nuestra deshonra. El error de tus padres, Dios va a tratar con tus papás. Dios va a tratar con los papás. Pero eso no te exime a ti, eso no me exime a mí, eso no exime a nadie. Tomarlo como excusa o como pretexto para nuestra deshonra. Incluso pudiera ser una prueba para revelar lo que somos. Incluso pudiera ser una prueba para revelar qué hay realmente en tu corazón. Y mi mamá me lo dice muchas veces: en la iglesia eres muy bueno, pero aquí te vieran. O sea, siendo honestos, o sea, vamos a ser honestos y reales. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa es donde se demuestra quién eres. Porque es donde puedes entrar sin tapujos. Hebreos 11:7 habla de cómo Noé es un héroe de la fe, mientras a Cam le cayó una maldición. Mientras a Cam le cayó una maldición y fue destruido su genealogía y fue borrada prácticamente de toda la Biblia. Tú tienes que decidir, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer la próxima vez que veamos a nuestros padres en desnudez. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a accionar la próxima vez que veamos a nuestros padres caer, la próxima vez que veamos a nuestros padres tomar una decisión mala. Y no estoy hablando, porque hay cosas que probablemente están haciendo en casa, que esto sí lo tendrías que contar a las autoridades civiles o autoridades de la iglesia. Probablemente hay, no sé, violación, probablemente hay abuso. Hay cosas que atentan contra nosotros, que eso sí deberíamos mandarlo a las autoridades correspondientes. Pero yo estoy hablando de cosas más reales entre padre e hijo. Entre como orgullo, como soberbia, como todos esos tipos de cosas que día a día están en casa. Entonces, ¿qué es lo que Jesús de Nazaret va a decidir la próxima vez que vea a sus papás? Regarla. Porque creo que al día de hoy ya nos dimos cuenta que nuestros papás son imperfectos. Creo que al día de hoy ya nos dimos cuenta que nuestros papás tienen errores, sí, claro. Pero nuestra tarea es ayudar. Jesús, me encanta Jesús.
Me encanta Jesús porque siempre tiene una parábola, siempre tiene una historia que contar, siempre tiene algo que decir para cada aspecto de nuestra vida. Y esto de la honra no se queda atrás. De hecho, Jesús le da demasiada importancia a esto de la honra a los padres, que incluso Él dio uno de los sermones más enérgicos, Él dio una de las palabras más enérgicas, con esa pasión, a aquellas personas que deshonraban a los padres. Y esto lo puedes encontrar en Marcos 7. En Marcos 7, versículo 6, está Jesús hablando de algo que hacían los judíos. O sea, es algo que hacía la gente que se supone que tenía una relación con Dios. Personas que venían a la iglesia, probablemente. Marcos 7 dice: Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Vaya cosa. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquiera que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Pero ¿qué es esto del corbán? Cuando el pueblo de Dios se va al exilio, los sacerdotes empiezan a dictar leyes extrabíblicas que después se convierten en la Mishnah. Y ahí en la Mishnah podemos encontrar lo que es el corbán. Y el corbán es algo bueno incluso. ¿Por qué? Porque el corbán es un pacto que hacía un joven con Dios, es un pacto que hacía un niño con Dios, es un pacto que hacía cualquier persona con Dios, donde ese pacto decía que todo lo que esta persona tenía, todo lo que él era, todo, absolutamente todo, era para Dios y para su templo. Está muy bueno esto del corbán. El problema es que era mal usado. El problema es que estaba siendo mal usado, y esto es lo que reclama Jesús. Él dice: la ley y sus tradiciones no pueden estar encima de la ley de Dios. ¿Sabes? El pueblo judío, los hijos tenían la responsabilidad de cuidar a los padres. La responsabilidad directa de cuidar a los padres eran de los hijos en el pueblo judío. Y Jesús prácticamente les dice: hipócritas, hipócritas, ¿cómo puedes decir que tus recursos están consagrados a Dios y no los estás usando para lo que es sagrado para Dios? ¿Cómo puedes decir que todo lo que tienes es para el templo, para Dios, pero no lo estás usando para lo que Dios te dio a ti, que son tus padres? Y desgraciadamente pasa el día de hoy en pleno siglo XXI. Por 5 años he estado trabajando en el ámbito de los jóvenes. Me ha tocado ir a campamentos, me ha tocado ir a congresos, me ha tocado ir a un fin de actividades, y yo veo cómo chicos están en plena oración y en plena alabanza y prédica y con la lágrima, y sí, Dios, yo te doy toda mi vida y me voy a ir de misiones y voy a abrir una iglesia para ti y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro porque mi vida está siendo dada para ti. Y regresan a casa y veo cómo no son capaces ni de ir a las tortillas. Y me siento ahí con ellos y veo cómo discuten su mamá. Ese hijo que le dijo que hey, toda mi vida era para ti, Dios, todo lo que soy es para ti, Dios, no tiene nada para sus papás. Todos saben aquí que trabajo en la podología, y algo que
que me gusta de la podología es que puedo platicar con la mayoría de mis pacientes y cada historia que hay. Y cada historia que hay. Que me dicen es que, fíjate que, pues yo soy católica, pero mi hijo es cristiano. Pero tuve que bajar caminando porque no tenía tiempo para llevarme al podólogo. Tuve que juntar de lo que me dan en el INAPAM para poder venir contigo, porque mi hijo pues está ocupado teniendo una célula, está ocupado en la iglesia y no me pudo dar para poder venir aquí contigo. Y es algo como que me remuerde porque yo también soy así como esos hijos probablemente. Y me quedo pensando, personas queriendo servir en el reino, pero no queriendo servir en casa. Personas queriendo servir en el reino, pero no queriendo servir en casa. Y encontré esto, es que si no das la talla en casa de tus padres, difícilmente darás la talla en la casa de Dios. Si no das la talla ahí, muy difícil lo darás acá. Si no eres capaz de servir a tu familia, si no eres capaz de servir a tus padres, seguramente no serás capaz de servir en el reino. Son palabras duras, palabras de Jesús. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. ¿Pero qué es honrar? Ya hablamos mucho de la honra a los padres, pero ¿qué es honrar en sí? Y hay una definición que me gusta que se usó en la Edad Media, porque tomó el hebreo y tomó el griego del Antiguo y del Nuevo Testamento, y pudieron tener una definición que significa honra, tiene que ver más o menos con poner una corona de realeza sobre la cabeza de alguien. Poner una corona de realeza, de diamantes, sobre la cabeza de alguien. Por eso es que si tú ves películas como El Rey Arturo y todo ese tipo de cosas, ves que les ponen una corona a algunos de ellos y los honran de alguna manera, porque de alguna manera eso es lo que significa la honra. No hay ningún otro mandamiento que lleve promesa incluida más que este. De hecho, está interesante porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver o regulan nuestra relación de nosotros con Dios, y los siguientes mandamientos regulan nuestra relación con el prójimo. Y adivina con qué mandamiento empieza. ¿Con qué mandamiento empieza a regular? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Por qué no empezó con no matarás? ¿Por qué no empezó con no robarás? ¿Por qué no empezó con nada de eso? Probablemente porque Dios sabía que lo primero que teníamos, con los que teníamos que estar bien en una buena relación, era con nuestros padres. ¿Ves la importancia que le da Jesús a él, que le da Dios a esto? Y según lo que dice Efesios 6, 1 al 3, ¿quieres vivir una vida larga y que te vaya bien? ¿Quieres vivir una vida larga y que te vaya absolutamente bien? Honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice, honralos si es que se portaron bien contigo. Honralos si te dieron una buena vida. Honralos si no tiene como una cláusula. No hay una cláusula. La Biblia es clara, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, honralos y punto. No hay nada que anteponga esto. Y lo interesante es por qué Dios se preocupa tanto por la honra. Te tengo que llevar a lo que es Dios. Si sabemos la Trinidad de Dios, nos damos cuenta que tenemos a un Dios Padre. Nos damos cuenta que tenemos un Dios Padre. Parte de nuestra relación con Dios es que nosotros somos sus hijos y Él es Padre. Y muchas veces Dios se parece a nuestros papás. Probablemente Dios te dice algo que tú no quieres hacer, y pues tu mamá a veces también quiere que hagas algo que tú no quieres hacer. Probablemente tu papá te regaña y tú piensas que tú estás bien, pero él te regaña porque él sabe que estás mal. Y pues también Dios hace eso.
Dios también hace eso. Y tenemos este principio jugando con todo esto, es que si tú no eres capaz de honrar una autoridad visible y cercana como la de tus padres, si tú no eres capaz de honrar una autoridad que tú ves todos los días, o que tuviste en casa todos los días, o que tuviste una relación desde 0 meses hasta 21, 22, 23, 27, 30, si tú no eres capaz de honrar a ellos, no nos engañemos, será muy difícil honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. Jesús cumplió todo esto. Incluso el honrar a sus padres. Jesús, que aún siendo 100% Dios, Jesús aún siendo el autor y consumador de todo, Jesús nos enseñó qué es lo que significa la honra a los padres, someterse a la autoridad de sus padres. Y hay una historia de cuando Jesús era niño. Hay una historia de cuando Jesús era niño y como costumbre iban al pueblo, al templo, a Jesús y sus papás y la comunidad. Entonces de regreso los papás se dan cuenta de que Jesús no está. Imagino que se comienzan a preocupar y después de 3 días regresan al templo y ven a Jesús conversando y enseñando y hablando con los maestros de la ley, con los doctores de la ley sobre Dios. Y aquí es donde entramos en este pasaje que está en Lucas 2:48. Lucas 2:48 nos dice que cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Y es oro lo que vamos a leer ahorita. Es algo que hizo Jesús, 100% Dios siendo niño. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. ¿Y sabes cuál es la gran promesa que tuvo Jesús? De vivir sujeto a sus papás. ¿Me olvidas a seguir leyendo? Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez de Dios y de toda la gente. Se ve cumplida una promesa que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? De alguna manera sus papás le dijeron que no era su tiempo. Probablemente María dijo, no, vámonos. Y Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué, papás? Yo me voy a quedar aquí en el templo porque ya quiero empezar mi ministerio. Yo me voy a quedar aquí en el templo y a enseñar todo esto. Pero Jesús no fue así. Jesús se sometió a sus papás aún siendo 100% Dios. Jesús vivió sujeto bajo sus padres terrenales. Y eso a mí me hace pensar, y eso es primeramente como para mí. Si Jesús siendo Dios, Jesús siendo el autor y consumador de todo, el que te da la salvación a ti y a mí, el que murió por nuestros pecados, Jesús siendo esta persona vivió sujeto bajo sus padres terrenales. ¿Quién eres tú para no vivir de esa forma? ¿Quién eres tú para no vivir de esa forma? De aquí hay un principio, es cuando vives bajo el techo de tus padres, la honra a tus padres se manifiesta obedeciendo. Aun cuando pienses que están equivocados, tú obedeces porque es tu parte. Tú obedeces porque es lo que te toca hacer a ti. Y es difícil, sí. Por ejemplo, si estás en Metamorfosis, sabes que mi mamá siempre me marca a las 10 de la noche, de lunes a viernes, porque ya tengo que estar en mi casa, porque vivo con mis papás. Y los sábados sabes que mi mamá me marca a las 11 de la noche. Y aquí está tu respuesta si me preguntas, oye, pero si tú ya eres grande, ya trabajas y todo eso. Pero sí, vivo bajo el techo de mis papás.
Yo tengo que estar de lunes a viernes a las 10 de la noche, porque aunque ya tengo 27, yo tengo que estar ahí. Y los sábados porque sabe que dejo a las personas, a los chicos, me da permiso una hora después. Entonces, pero tengo que seguir obedeciendo. Incluso ayer me regañó porque no hice mi cuarto. Y lo voy a hacer, mamá, de verdad. Lo voy a hacer hoy llegando. Pero se trata de esto. Se trata de esto. Nos toca obedecer como hijos. Mientras estés en la casa de tus padres, hay un dicho: mi casa, mis reglas. Y pues te sometes. Y yo me someto. Bueno, a veces. Pero ahí voy. Y esto es lo que nos toca hacer como hijos. Eso es lo que nos toca hacer como hijos realmente. Y hay otro pasaje. Cuando Jesús ya tiene aproximadamente 30 años. Cuando Jesús probablemente ya no vivía en casa, porque ya estaba con sus discípulos. Y está en Juan 2, del 3 al 5. Dice que cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Está curioso esto, porque Jesús le dijo a su mamá: oye, pero todavía no ha llegado mi hora. Dice Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Y su madre nos dijo: ok, Jesús, está bien, no lo hagas. Jesús nada más dijo: hagan lo que... María le dijo: hagan lo que Jesús les dice. Jesús pudo no haberlo hecho, porque Él está diciendo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces Jesús pudo no haberlo hecho. Jesús pudo no haberlo hecho. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que Jesús hizo fue honrar y respetar a su madre. ¿Y sabes algo? Fue el primer milagro que Jesús hizo. La honra a tu papá y a tu mamá te va a hacer ver a ti milagros en tu vida. Cuando tú honras a tu mamá, te va a hacer ver cosas nuevas. Fue el primer milagro. La honra a su mamá desató esto. Y a pesar de que Jesús ya era un adulto y una persona independiente, ya no vivía con ella prácticamente. Y esto es lo que nos toca hacer cuando ya no vives bajo el techo de tus padres. Tu honra se manifiesta respetándolos y haciéndolos parte de nuestra vida. Tú que probablemente ya tienes familia, que ya estás haciendo tu vida, la honra a sus padres se manifiesta de esta manera, respetándolos y haciéndolos parte de nuestra vida. Y termino con esto. Juan 19, 26. Este pasaje lo conoces perfectamente bien. Este pasaje, incluso si viste la pasión de Cristo, está retratado ahí, no es nada eso, pero si lees tu Biblia, te das cuenta de la magnitud de este pasaje. En Juan 19, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús ya pasó de haber sido latigado, ya pasó de haber sido abofetado, ya pasó de llevar por un largo rato caminando su cruz, cuando ya pasó por mucho tiempo y está clavado en la cruz, en el momento más agonizante está Jesús. Y aquí es donde entramos en Juan 19, 26 y 27, que dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús, estando en medio
estando en medio de la cruz, estando siendo clavado en la cruz, cuando Él estaba arreglando tus pecados y mis pecados, cuando Él estaba arreglando los pecados que yo había cometido y los pecados que probablemente voy a cometer, estaba ahí en la cruz. Imagínate tantito el dolor de Jesús estando ahí en la cruz. Sus clavos sostenían su cuerpo. Probablemente había descargas eléctricas por todo su cuerpo cuando Él respiraba. Cuando Él ya estaba allí. Imagínate todo el dolor que estuvo sintiendo Jesús por horas. En medio de esa agonía, Jesús tuvo un momento para mirar hacia abajo de la cruz y tener una conversación con su mamá. ¿Sabes? ¿Quién de aquí no sabe que las mamás son las que van hasta la cruz contigo? Ahí no estaban los superdiscípulos. No estaba el superdiscípulo Pedro. No estaban sus amigos. ¿Quién sabe que la madre es la única que a veces te va a acompañar hasta tu muerte? No estaba nadie más que Juan. Solo estaba Juan y su mamá. Y para que puedas entender la profundidad de esta conversación, tienes que entender lo siguiente. El primogénito en la cultura judía, el primogénito era el que tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá en la vejez. El primogénito era el que tenía la responsabilidad de ver a su mamá en la vejez. Probablemente María ya era viuda en ese momento. Y la otra organización que cuidaba de las viudas era la iglesia. Y tú lo puedes ver en Hechos, esta parte. Pero ¿tú crees que la iglesia le iba a ayudar a María? ¿Te imaginas toda la fama y todo lo señalado que estuvo siendo María en ese momento y después por ser la madre de Jesús? ¿Te puedes imaginar cómo fue su vida después que a su hijo lo trataron como el peor criminal? Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento es que le estaba arreglando la jubilación a su mamá. Jesús en ese momento dijo: ok, estoy salvando el mundo, pero mi mamá no la puedo dejar desamparada. Entonces, Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Le estaba arreglándole su futuro a su mamá. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Roma. Y en uno de esos tours que tú vas, estaban hablando de esta parte. Y la tradición dice que María pasó sus últimos días en la casa de Juan. María pasó sus últimos días en la casa de Juan. Y en la Biblia dice eso también. Probablemente estás muy ocupado con la hipoteca de tu casa. Probablemente estás muy ocupado pagando tu auto, o haciendo tu carrera, o emprendiendo tu negocio, o emprendiendo otro negocio, o sirviendo en la iglesia, que no has tenido tiempo para tus papás, que no has tenido tiempo para ellos, que no has tenido la oportunidad para honrar por estar tan ocupado haciendo muchas cosas. Si Jesús, resolviendo mi pecado en la cruz, agonizando con la mayor ansiedad y tensión que probablemente nosotros jamás vamos a poder experimentar, tuvo tiempo para ver por su mamá, no creo que estés tan ocupado como Jesús ahí en la cruz. No creo que estés tan tenso como Jesús ahí en la cruz. No creo que estés tan mal como Jesús estaba ahí en la cruz. ¿Qué me hace pensar a mí que estoy demasiado ocupado para no ver por mis papás? Fue de las últimas enseñanzas que dejó Jesús aquí en la tierra. Salvar a toda la humanidad, pero olvidarte de tus padres no tiene que ver con Jesús.
ayudar a toda la humanidad y hacer todo lo que puedas para la humanidad. Pero olvidarte de tus padres no tiene nada que ver con Jesús. A veces intentamos querer ser como Jesús. A veces queremos ser como Jesús. Queremos agradar a Jesús. Pero en lo más práctico, en lo más sencillo, en el primer mandamiento que Dios nos puso para regular nuestra relación con el prójimo, fallamos, que es el honrar a nuestros padres. Vamos, Jesús de Nazaret. Yo creo que hoy es la oportunidad para poder cambiar de rumbo nuestros corazones. Y puedo decir, yo soy el primero en decir esto. Y ser como Jesús. Sigamos a Jesús, sigamos a Jesús, sigamos a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Y termino con esto. Y ahorita en la parte de la canción dice: a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia. ¿Qué es lo que vas a hacer con las piedras? ¿Vas a lanzarlas a tus hijos porque tus papás así te enseñaron? ¿O vas a construir un altar con esas piedras que te lanzaron tus papás? Ese veneno que dices, es que así soy porque así es mi papá y así fue mi abuelo. ¿Qué vas a hacer con ese veneno que hay en tu corazón? ¿Lo vas a seguir inyectando? ¿O vas a dárselo a Cristo y transformarlo en medicina para los demás? Iglesia, reflexionemos cómo estamos al día de hoy. Y hay una pregunta que siempre le hago a los chicos cuando estamos en el 1 a 1. Si me pudieras decir al día de hoy cómo estás en relación con tu familia, ¿qué dirías? Y si hoy yo te preguntara cómo estás hasta el día de hoy en relación con tus padres, ¿qué es lo que dirías? Si te preguntara al día de hoy cómo estamos con nuestra relación con nuestros padres, cómo estamos honrando a nuestros padres, ¿qué dirías? No es un regaño, es un ánimo. Entonces, podemos terminar orando por nosotros mismos, por nuestros corazones, porque Dios nos ayude a honrar más a nuestros padres. Padre, muchas gracias por este momento y esa oportunidad que tú nos das para poder examinar nuestros corazones y ver qué tan mal estamos, Señor. Te queremos seguir, Señor, pero a veces nos cuesta porque deshonramos a nuestros padres. Queremos vencer esta parte, Señor. Queremos vencer esta lucha que tenemos con la deshonra a nuestros padres, Señor. Yo soy el primero que oro por mí mismo, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, en Cristo Jesús.